El caso que te voy a contar a continuación, sin dudas, fue uno de los más estremecedores que tuvo lugar en la Argentina y quizás también en el mundo entero. Ocurrió en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Barracas, en el año 1955. Por esos años la información no era tan dinámica como lo es hoy, así que cada día se conocían nuevas pistas que descubrían a un ser que luego se tituló como el descuartizador de Barracas. Todo comenzó durante los días agobiantes de carnaval. El 19 de febrero de 1955, un sacerdote que caminaba cerca de la estación de Hurlingham, en Gran Buenos Aires, encontró el primero de los fragmentos que provocó escozor e intriga en la población. De esta manera, estaba comenzando la reconstrucción de un caso realmente espeluznante. Era un torso de mujer y estaba metódicamente envuelto en papel madera. Y por esos años no había la tecnología suficiente aún para determinar la identidad de la víctima. La víctima podía ser cualquier mujer, y en ese momento aparecieron tantas desaparecidas que el departamento de policía se convirtió prácticamente en un centro de reencuentros. Hubo escenas incluso de madres e hijas que se reencontraron luego de muchos años para aclarar solamente que estaban vivas y no eran la persona descuartizada. Pasaban las horas y la tensión aumentaba. No había rastros del asesino, no se podía ubicar el descuartizador, y estaba libre, caminando por las calles de Buenos Aires. Todos los vecinos del territorio tenían ya sus propias hipótesis y conclusiones de lo que estaba pasando en Argentina, de lo que estaba pasando en Barracas. Una revista señaló: cada porteño era un aprendiz de Sherlock Holmes. Cada individuo tenía su propia hipótesis y el caso se debatió públicamente en los medios de transporte, en el hogar y en el trabajo. Al poco tiempo, el 25 de febrero, una vecina de Villa Soldati encontró algo que la estremeció. Había encontrado las piernas de una mujer en una zanja ocultas prolijamente, nuevamente en un paquete de papel madera. Y a las pocas horas después, un marinero que navegaba por el riachuelo dio con un objeto raro que flotaba por ahí. Descubrió que se trataba de un nuevo paquete, con una cabeza guardada en un canasto. Fue en ese momento que comenzaron muchos rumores y de todo tipo sobre lo que estaba pasando en Buenos Aires. Aún no se sabía con certeza si los restos encontrados eran de una sola mujer o de varias víctimas. La prensa compartía información en mínimas porciones, lo que elevaba aún más la impaciencia de la gente en la ciudad, y comenzó una psicosis general. El caso era realmente increíble, y cuanto más se sabía, aún más impactaba. El asesino había limado las yemas de los dedos de su víctima. Los envoltorios no tenían ni una gota de sangre. ¿Dónde había sido asesinada? Una primera conclusión se imponía: la había matado, desangrado y luego cortado en diferentes partes. Pasó bastante tiempo hasta que se pudieron unir todos los fragmentos hallados de cuerpo y determinar que pertenecían al fin a una sola mujer, aunque todavía no podía ser identificada. Mientras tanto, según las crónicas de la época, entre los sospechosos, los investigadores estaban buscando personas con una destreza para manejar cuchillos y hasta llegaron a detener por unas horas a un carnicero de apellido González que vivía en la localidad entrerriana de Villaguay. Se consultaron peritos y profesionales de todo tipo para poder resolver la grave situación. De hecho, hoy mismo se puede ver gran parte de la investigación en el Museo de la Facultad de Medicina. Los investigadores comenzaron nuevamente y desde el principio. La mujer tenía una cicatriz causada por una operación de clavícula que no era muy común en ese tiempo. Entonces todo fue en esa dirección. Luego de buscar por distintos centros médicos, dieron al fin con una ficha médica en el Hospital Argerich que tenía los datos de una paciente llamada Alcira Mettinger. La dirección que figuraba entre los registros era la de una familia que la había tomado como empleada doméstica. Cuando los investigadores llegaron hasta el lugar, los dueños de la casa informaron que hacía tiempo que no tenían noticias de la joven. Poco después llegaron a un hotel de la calle Chacabuco, donde hallaron efectos personales y una valija de Mettinger, pero de ella nadie sabía nada. Apenas que trabajaba en algunas casas de la zona, que había llegado hacía tiempo desde su provincia natal, Salta. Finalmente, luego de arduas búsquedas, apareció la hermana de la víctima, Ana Urbana.
Fue ella quien relató que Alcira tenía un amigo llamado Jorge, para quien había trabajado en su residencia en el barrio porteño de Barracas. Una vez que dieron con el domicilio exacto, las autoridades entonces, y en medio de la noche, tocaron timbre en el tercer piso de un importante edificio de Montes de Oca al 280. Allí pudieron resolver los datos del hombre en cuestión. Se trataba de Jorge Eduardo Burgos, un joven de 30 años que vivía ahí con sus padres y trabajaba por una empresa papelera familiar. Mientras los policías recorrían el departamento, los padres de Jorge dijeron que él se había quedado solo el último mes, ya que ellos estuvieron de vacaciones. También informaron a la policía que en ese mismo momento Jorge estaba subiendo al tren rumbo a Mar del Plata. La policía, con más seguridad de que el hombre era el correcto, 3 oficiales, tras una orden, subieron al tren en pleno trayecto y detuvieron a Jorge. Media hora después, confesaba el horrendo homicidio que había cometido. A partir del relato del propio Burgos, se pudo determinar el vínculo que los unía y cómo murió Alcira. Según él contó, se habían conocido en 1944, la joven había trabajado tiempo atrás como empleada doméstica de la familia y luego tuvieron un romance. El 17 de febrero de 1955, y siempre siguiendo el relato del homicida, tras una discusión que tuvo lugar en el baño de su casa, Burgos empujó a la joven, que entonces tenía 27 años. Ella cayó de inmediato, se golpeó la cabeza duramente y falleció en el instante. Sin saber qué hacer con la muerta, con sus padres de viaje, Burgos se dio coraje emborrachándose con una botella de whisky y la descuartizó en la bañera. En las horas posteriores echó los fragmentos de su novia por los barrios del conurbano bonaerense. La cabeza, en cambio, la arrojó al riachuelo. Entre los medios de comunicación y la propia gente se marcó una clara grieta. La cuestión era si Jorge era culpable o no del todo. Algunos, curiosamente, argumentaban que Jorge venía de una familia de buena posición económica y Alcira, seguramente, lo había seducido para quitarle su fortuna. El asesino finalmente fue condenado a 20 años de prisión por homicidio simple. Un tribunal luego redujo la pena a 14 años. Curiosamente, el descuartizamiento no fue considerado entonces por el juez de sentencia como una forma de crueldad, sino como un intento de Burgos por escapar de su castigo. Burgos salió en libertad por buena conducta, luego de pasar 10 años detenido. Primero en la cárcel que por entonces estaba en la calle Las Heras del barrio porteño de Palermo, y luego en la colonia penal Santa Rosa, en La Pampa. Por esos días se hizo devoto evangélico y escribió un libro que llamó Yo no maté a Alcira. Al salir en 1961, concedió muy pocas entrevistas y volvió a instalarse en la casa donde había tenido lugar el asesinato. En uno de sus diálogos con la prensa, aseguró con total frialdad lo siguiente: Yo amaba a Alcira. La amaba como tal vez nadie pueda hacerlo. Le había conocido varios años atrás, a ese desgraciado 17 de febrero de 1955. Primero nos hicimos amigos, más tarde novios. Alcira no era para mí una aventura. Un día, revisando uno de los libros que yo le prestaba, descubrí una carta. Estaba dirigida a un hombre. Comprendí que entre ambos existía una relación muy íntima. Fue una dura sorpresa para mí. Al día siguiente teníamos que encontrarnos en el departamento. Le enrosqué su mal proceder. Ella reaccionó violentamente. Nos ofuscamos. Me agredió físicamente y yo perdí toda noción de lo que estaba sucediendo. Alcira me mordió una mano. Para tratar de zafarme, la tomé violentamente del cuello. Sentí que se desmayaba. Pasaron 10, 20 minutos y Alcira seguía inmóvil. No tenía pulso ni respiración. Entonces me di cuenta que estaba muerta. Fue una circunstancia horrorosa. Creí enloquecer. Tenía que hacer desaparecer el cadáver y entonces hice todo lo que ya saben. Desde entonces el hombre se recluyó, solitario, en el departamento de la calle Montes de Oca, donde vivió hasta sus últimos días. Se dedicaba, según recuerdan los vecinos de Barracas, a pulir de forma muy minuciosa muebles y antigüedades.